5 de noviembre, Nuestra Señora de Damieta. El santuario de Nuestra Señora de Damieta es en Egipto, el cual fue construido en honor a la Santísima Virgen en el año 1220 por Pelagio para contrarrestar la falta de fe en ella y para expiar algunas blasfemias lanzadas contra ella. La imagen es milagrosa. La ciudad de Damieta está situada en la desembocadura de uno de los brazos del río Nilo. Fue tomada por los musulmanes a través de la traición en el siglo VIII. De ahí en más se defendió con éxito la ciudad, fortificada contra los griegos que intentaron varias veces para recuperarla. También sobrevivieron los ataques del rey Amaury I de Jerusalén. Damieta finalmente fue tomada por el caballero Jean de Brienne en el año 1219 después de un sitio difícil que duró más de un año. La mezquita fue convertida en una iglesia en honor de la Santísima Virgen por el rey de Jerusalén y su legado. Fue aquí donde San Francisco de Asís se detuvo antes de ir a hablar con el sultán de un esfuerzo por convertirlo. Por desgracia, los cristianos no pudieron permanecer por mucho tiempo en Damieta, ya que en el año 1221 los cruzados fueron derrotados y obligados a renunciar a sus posesiones en esa ciudad. En el año 1249, el rey San Luis IX de Francia continuó la cruzada a Tierra Santa, decididos a tomar Damieta y lo guardase. Los cruzados en ese momento creía que Egipto era la clave para mantener el control de la región, pero una tormenta que se levantó antes de que pudieran hacer solo hacer que la tierra casi fuese destruida. Cuando el rey finalmente llegó a la costa cerca de Damieta, que tenía solo un tercio de sus compañeros con él, para el resto de los barcos se habían dispersado en todas direcciones. El ejército del sultán estaba esperando en la playa, el otro en sus maduras, brillando en la luz de la mañana. Su número era tan grande y su afán de disputar el aterrizaje tan evidente que algunos de los caballeros franceses se preguntaron si era prudente continuar. Luis ordenó a sus fuerzas para ir al ataque valientemente, lo que compensó la inferioridad numérica hasta derrotar al enemigo. En poco tiempo la bandera francesa se podía ver en la cima de la torre más alta de Damieta. La mezquita de El Fatal fue consagrada y convertida en una iglesia y allí se instaló un obispo. Ya en el año 1259 el rey Luis decidió llevar sus tropas al Cairo, pero sus líneas de suministro se acortaron y sus hombres comenzaron a sufrir varias enfermedades, por lo que se decidió a retirarse a Damieta. El rey se quedó con la retaguardia y aunque luchó bien, se sintió abrumado y capturado. Como parte del rescate de su persona y de sus hombres, Luis se vio obligado a renunciar a Damieta y a una gran cantidad de oro. Los árabes intentaron hacer que Luis jurara que mantendría su palabra sobre el tratado en el que se había acordado. En ese juramento impuesto se le exigía renunciar a Dios y a la Virgen y rechazar la cruz, el signo de la redención del hombre. No solo Luis se negó a tomar tal juramento,
sino que no cedió ante las amenazas de los malos tratos, torturas y amenazas de muerte de los árabes. Prefiero morir, dijo, como un verdadero cristiano, que vivir bajo la ira del Todopoderoso. Respondió con calma a las amenazas que recibía. Ante el convencimiento del monarca francés, los árabes decidieron liberarlo junto con unos 6.000 hombres. Nuestra Señora de Damieta ruega por nosotros.